Todo comienza con la fundación de Roma el 21 de abril del siglo VIII en las Siete Colinas. El encargado de que esto sucediera fue Rómulo, hermano de Remo, quienes, cuenta la leyenda, fueron criados y amamantados por una loba. Ulpiano define a la jurisprudencia como el conocimiento de las cosas divinas y humanas y la ciencia de lo justo e injusto, ciencia práctica de lo justo. Roma nació como una monarquía y durante este periodo el derecho corresponde con la época preclásica y propiamente se le identifica con el derecho arcaico. La jurisprudencia del periodo arcaico era una fuente informal del derecho romano y centralizada, ya que era una jurisprudencia pontifical. Esto significa que era rígida y sacramental. Quienes poseían las auctoritas prudens, es decir, los conocimientos socialmente reconocidos como justos porque emanaban del colegio sacerdotal y aconsejaban la acción del rey, durante estos periodos los pontífices o sacerdotes contaban con el conocimiento y la interpretación del ius, derecho, y el fas, lo justo en el orden religioso. Solo ellos conocían las fórmulas para obligarse o para reclamar en juicio el derecho debido y los días propicios a los dioses para hacer reclamaciones. La monarquía llegó a término con Lucio Tarquino el Soberbio, cuyo gobierno abarcó desde el 534 a.C. hasta el 509 a.C., un monarca que gobernaba para sí, intentando reducir al Senado a la impotencia. La violación de Lucrecia constituyó el pretexto idóneo para exiliar a la dinastía tarquina e implantar la república hacia el año 509 a.C. La república comprende el final del periodo preclásico desde el siglo IV a.C. al III a.C. y se da la secularización, laicización y descentralización de la jurisprudencia. La jurisprudencia republicana siguió siendo un mero consejo, auctoritas prudens, y no una fuente formal del derecho. Fue a partir de la secularización, en el siglo III a.C., que ciudadanos reconocidos socialmente por su capacidad de discernir lo justo comenzaron a guiar la práctica de los magistrados y jueces, sugiriéndoles la acción en cada caso o conflicto planteado debía llevarse a cabo para solucionarlo. Con la finalización de la etapa preclásica inicia la primera etapa del derecho clásico, también conocida como etapa helenística, que abarca desde el 130 a.C. hasta el 30 a.C. Algunas de las características de la jurisprudencia secular republicana son que estaba descentralizada, estaba separada el ius y el fas y tenía un carácter flexible. Esto quiere decir que está influenciada por los métodos de las ciencias griegas, la retórica, que parte de los problemas y genera reglas, y la generalización empírica, que organiza las reglas para su aplicación. En el año 27 a.C., en una estrategia para obtener el control político de Roma, Octavio César devuelve formalmente al Senado los poderes especiales conferidos para remediar la crisis republicana, y fue de esa manera cuando los recuperó legítimamente. En ese año se proclama formalmente el comienzo del Principado. La jurisprudencia en la etapa del Principado transita paulatinamente de ser auctoritas a convertirse en potestas, y en la fuente más importante es del ius civil. Esto ocurre con el proceso de la centralización de la jurisprudencia clásica, que abarca desde el 30 a.C. hasta el 230 de la era cristiana, abarcando la segunda, alta, y la tercera, epigonal, etapa clásica del derecho romano. El proceso de primer momento fue cuando los jurisprudentes laicos fueron colegiándose en las escuelas de sabinianos y proculeyanos. Ambos eran auctoritas prudens, ya que solamente daban consejos de lo que podría estar bien de acuerdo a lo que cada uno de ellos pensaba, reuniéndose naturalmente en torno a tendencias o formas de opinar, en relación con cuestiones políticas y sobre todo jurídicas, guiando la actividad de los magistrados y jueces e incluso la facultad legislativa por el príncipe, el cual gozó de la auctoritas principis, un reconocimiento social que ocupó constantemente para pronunciarse a favor y en contra del criterio sostenido por alguna de las escuelas de jurisprudentes. En la mayoría de las ocasiones apoyaba a los sabinos y otra más se inclinaba a las soluciones de los proculeyanos. Así los jueces se inclinaron por aquellas soluciones respaldadas por Augusto con su ius respondendi ex extoritate principis.
El segundo proceso a la centralización del orden jurisprudencial tuvo lugar desde los tiempos de Adriano hasta la época de los Severos, del año 117 hasta el 235 de la era cristiana. Con Adriano, las respuestas de los jurisprudentes que gozaban del ius respondendi se convirtieron en obligatorias para los jueces. Ya como último paso para la centralización de la jurisprudencia, el emperador Adriano le sugirió a los jurisprudentes que se unieron a su burocracia, y ellos aceptaron, viendo las nuevas y mejores condiciones en las que se encontrarían. Un ejemplo de eso sería la buena remuneración que recibirían. Los últimos jurisprudentes clásicos fueron Papiano, Paulo, Ulpiano y Modestiano. Poco a poco la jurisprudencia deja de valer por su racionalidad y justicia intrínseca, dejando atrás las disputas entre escuelas. El conocimiento y la interpretación del derecho volvieron a centralizarse. La jurisprudencia burocrática, hasta mediados del siglo III, aproximadamente hacia el 230 y 235, conservó su reconocimiento de clásica. La importancia de la jurisprudencia. La jurisprudencia, es decir, la ciencia práctica de lo justo, ya sea formal o no formal, tuvo un papel muy importante en Roma, ya que establecía lo que era bueno o malo según la sociedad. Esto es debido a que ellos no se dejaban llevar por un interés político, sino más bien por uno social, en donde todos fueran juzgados de manera justa según el ius y el fas. Actualmente consideramos como fundamental el estudio de la jurisprudencia romana, porque con base a ella se crea el derecho en su esencia. También porque es una ciencia justa y porque su conocimiento da una amplia cultura jurídica.